Vamos a orar. Amoroso Dios, Padre Celestial, Jehová Dios de los ejércitos, nos acercamos nuevamente ante el trono de tu gracia por medio de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Perdónanos, Padre. No tomes en cuenta nuestras muchas debilidades. Ayúdanos a hacer tu perfecta voluntad para que nosotros podamos entender de no estar haciendo lo que nosotros pensamos que está bien, pero estamos mal de acuerdo a tu verdad. Nosotros y cada uno de nosotros tenemos una verdad relativa a la tuya, pero queremos hacer tu perfecta voluntad y sabemos que tu verdad es la verdad absoluta, porque tú eres el creador del cielo y de la tierra y todo lo que hay en ellos. Padre, lo invisible y lo visible tú lo has creado todo. Así que tu verdad es absolutamente la verdad y nuestras verdades son muy relativas a tu absoluta verdad. Padre, manifiéstate en gloria, en poder y Espíritu Santo, dame el denuedo para poder predicar esta tu palabra y trazarla tal como está escrita. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo, nos hemos reunido porque donde estamos 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás aquí en medio de nosotros, haciendo de esta reunión gloriosa. Tú dices en la palabra que nosotros sin ti nada podemos hacer y es verdad, pero contigo estamos haciendo esta obra que tú nos llevas de tu mano. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo, dejamos este tiempo. Amén. Podemos sentarnos. Quiero comenzar diciéndoles que por favor presten mucha atención. Yo, como siempre, estoy siempre aquí, fuera de aquí, en cualquier lugar para contestar sus respuestas que necesitan a la luz de la palabra. ¿Ok? Ustedes pueden preguntarme lo que ustedes quieran, en la área que ustedes quieran. Siempre mi llamado es irme a la verdad para que no recibas una respuesta de hombre, sino la respuesta de Dios. ¿De acuerdo? Y estoy a tus órdenes. Dios es un Dios de propósito. Él siempre, todo lo que ha hecho, lo ha hecho con un propósito. Imagínense cuando Él hizo la luz, ¿cuál fue el propósito de hacer la luz? Pues que nosotros no estuviéramos en tinieblas, ¿verdad? ¿Cuál fue el propósito? Y así, todo tiene un propósito, todo. Si tú te examinas y volteas a verte a ti mismo o a ti misma, vas a ver que todo en ti tiene un propósito. Todo tiene un propósito. No hay nada que lo haya dejado por casualidad. Todo existe un propósito porque Dios es un Dios de propósitos. También cuando Él llama con propósito. Por ejemplo, al principio Él llamó a Adán y llamó a Eva con un propósito. Y hasta ahorita no se ha logrado y no se ha cumplido ese propósito porque tuvimos la intervención de Satanás, el diablo. Pero se cumplirá ese propósito de Dios. También llamó a Moisés, llamó a Jeremías, a Isaías, a todos los profetas con un propósito de que nos trajeran palabra de Él. Llamó a ángeles del cielo con el propósito de ser sus mensajeros. Hoy nos ha llamado a ti y a mí para que nosotros seamos esos mensajeros. Todo tiene un propósito. Cuando llamó a Jesús, lo llamó con el propósito de ser nuestro Redentor. No hay nadie que pueda redimir tu vida más que Jesucristo. Que en un tiempo fue Jesús cuando Él nació aquí en la tierra. Pero también en el segundo tiempo de su vida fue Cristo, porque fue crucificado en ese madero de tormento. Y también tuvo un propósito, porque en ese madero de tormento, Él pagó un precio por ti y por mí para redimirnos. Pero después, cuando Él muere y es sepultado al tercer día, el Padre lo resucita de entre los muertos también con un propósito, para que nosotros no tengamos a un Señor muerto, sino a un Señor sentado a la diestra de Él, gobernando sobre nuestras vidas a través de su nombre, porque Él le dio un nombre que es sobre todos los nombres. Todo lo que ha hecho Dios es un propósito. Entonces, yo también tengo un propósito. Mi propósito es enseñar
Nunca convencer, porque también Dios llamó a alguien, a una persona, para convencer al ser humano, y Él es el Espíritu Santo. El propósito del Espíritu Santo es convencer. Un ser humano no tiene ese llamado. Nos tomamos esa atribución de andar queriendo convencer. No es nuestro llamado. Nuestro llamado no es ese. El llamado de convencer es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a convencer. Por eso yo oraba y le dije, Espíritu Santo, dame el denuedo, y que sea Él el que se manifieste a través de la palabra. Porque no es mi palabra. Yo les confieso que no es mi palabra, ni siquiera el argumento de poder yo hacer esta palabra, sino fue el Espíritu Santo que me la dio para que, en revelación, para que yo la enseñara, nada más. Nunca va a ser mi propósito de cambiar a nadie de mentalidad, ni de ideología, ni su manera de ser, ni de actuar. Nunca, ese no es mi propósito. Mi llamado, lo repito, es enseñar. Nada más, ¿ok? ¿Y tú qué vas a hacer con esa enseñanza? Es tu decisión, muy tu decisión, ¿ok? Pero eso depende. En Deuteronomio Dios dice en la palabra, mira, yo te he puesto entre la vida y la muerte, escoge la vida para que te vaya bien. Pero muchos escogemos la muerte y eso no le agrada a Dios. Dios quiere que escojamos la vida. ¿Y cuál es la vida? Dijo Jesús, esta es la vida, que te conozcan a ti y a quien tú has enviado, que era Jesús. Entonces, esa es la vida, hermano. Entonces, el conocimiento que me ha dado a mí para mostrártelo a ti es vida. Y velo así, porque lo que vas a aprender hoy es vida. ¿Ok? No es mi vida, es palabra de Dios que te va a dar vida. Y hay muchas cosas que quizás van a chocar, seguramente no, seguro que va a chocar con muchas cosas y conceptos que tú traes hasta hoy. Pero dejemos que Dios hable, ¿no? Y después hagamos nuestras propias conjeturas y decisiones. Y que el Espíritu Santo nos ayude a tomar decisiones o que sea Él. Yo quiero decirles que yo quiero cumplir con la encomienda que Dios me ha llamado esta mañana. Quiero cumplir en llevar la enseñanza a la luz de la Escritura y que todo lo que yo diga, de verdad, ustedes pueden decirme dónde está escrito y mi obligación delante de Dios es mostrarle dónde es que está escrito. ¿De acuerdo? Nunca jamás. Y no es válido y no debes aceptarlo el que yo pienso que Dios dice. Eso es inaceptable. Es aceptable únicamente cerrar mi boca y mostrártelo para que tú lo leas en un gran contexto. No en medio versículo, ni siquiera en 4 versículos. Debe de haber un gran contexto para establecer una enseñanza tan importante como la que vamos a ver. Quiero que sepan de que voy a tomar la versión palabra de Dios para todos en toda esta enseñanza, en toda la enseñanza, ¿ok? Así que pues, tú lo puedes ver en la versión 60, lo puedes ver y vas a ver que son palabras muy similares, solamente dicho de una manera diferente, es todo, ¿ok? Más comprensible, es por esa razón, ¿ok? Bueno, en esta oportunidad yo quiero comenzar esta predicación enseñanza mostrándoles la verdad absoluta, y esta es la verdad absoluta. Cada uno de nosotros tiene muchas verdades, no son mentiras, yo no estoy diciendo que son mentiras, son verdades. Tan verdades son de que tú lo crees, pero es tan relativo del esposo a la esposa, de los esposos a los hijos, de los hijos a los abuelos. Es una verdad tan relativa uno de otro y no son mentiras, son verdades, pero muy relativa de un ser humano a otro, ¿ok? De una sociedad a otro. Por ejemplo, para nombrarle nada más la diferencia de verdades. En África las mujeres andan sin sostén, así, sin blusa, y es su verdad. Pero esa verdad, venirla acá en América, es imposible, porque nosotros tenemos otra verdad. Pero es su verdad, ¿me explico? Entonces, no vamos a ver, mejor vayamos a la verdad absoluta de Dios, ¿de acuerdo? Porque esa, nomás hay una verdad absoluta. No difiere en qué piensas tú, qué piensas tú, qué piensas tú. No, es lo que está escrito, ¿de acuerdo? Ok.
Por favor, entonces, yo quiero decirles también de que la diferencia de todas las religiones, la doctrina de Cristo es la única, no de 12, es la única que tiene el poder de Dios para transformar a un ser humano a otro ser humano. De transformar una mente a la mente de Cristo. Ese tiene el poder, la doctrina de Cristo. Porque, por ejemplo, yo no quiero que piensen de que tengo el afán de pisar a nadie ni de criticar ninguna religión, pero tengo que nombrar algunas, ¿no? Vamos a ver los mormones. La doctrina mormona, ¿ustedes creen que va a formar una mente de Cristo? Imposible, porque va a formar solamente mentes mormonas. Una doctrina de testigo de Jehová, ¿qué va a formar? Obviamente, pues mentes de testigo de Jehová, nunca de mente de Cristo. ¿Por qué? Porque es una doctrina, una enseñanza que usan los testigos de Jehová y van a formar puras mentes así. O sea, si yo uso un molde de forma de corazón, ¿ustedes creen que voy a tener un pan cuadrado? La doctrina de Cristo va a formar mentes de Cristo. ¿Qué es la mente de Cristo? Una mente 100% en obediencia a Dios. Esa es la mente de Cristo, que transforma tu manera de pensar en decir, pues yo pensaba eso, dijo el apóstol Pablo, palabras de él, dijo, pues él era una persona muy letrada y muy adelantada en sus conocimientos. Cuando él vino la doctrina de Cristo, dijo, yo lo tomo todo como basura y sigo a la meta, a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la mente había sido cambiada por Dios, ¿verdad? En revelación. Muy bien, entonces, sin más, hermanos, quiero llevarlos al libro de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 23 y versículo 24. Acuérdense que yo siempre voy a usar la versión Palabra de Dios para todos, por buscar un mejor entendimiento, ¿ok? Dice la palabra, pero llegará el momento para adorar a Dios de una forma diferente. Y ese momento ya ha llegado. Los que en realidad adoran a Dios lo hacen en espíritu verdaderamente. Dios está buscando gente que lo adore así. El versículo 24 dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarlo espiritual y verdaderamente. Eso dice en esta versión. Esta enseñanza tiene como único propósito, hermano, de que nunca olviden que nuestro Padre Celestial es un Dios que todo lo que ha hecho y todo lo que está haciendo es con un propósito. Si Dios te llamó del mundo donde tú andabas y vivías, Él tiene un propósito en tu vida. Pero a través de tu vida es lo mejor, lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Porque en tu vida, primeramente, es el cambio. Pero cuando la gente vea ese cambio, entonces actúa a través de tu vida lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Porque ese es el propósito de Dios. Siempre va a buscar un cambio. Nunca Dios va a tirar o soltar su palabra sin ningún cambio. En Isaías dice claramente, mi palabra es como la lluvia y la nieve, ¿verdad? Que cae, riega, produce y vuelve a mí otra vez. Así será mi palabra, que salió de mi boca, hará el efecto para la cual yo le he enviado. Hará lo que yo quiero. Eso dice el Padre. Entonces, Dios es un Dios de propósito. ¿Ok? Es verdad que vamos a tomar un tema muy difícil, hermano. Muy difícil. Porque estamos en medio de una comunidad humana, no mexicana, humana, donde este mover es a nivel mundial. Entonces, en un tiempo, a mí me causa mucha gracia que en un tiempo mundialmente también la gente pensaba de que la tierra era plana, así, ¿no? Y que no podían navegar más para allá porque se pensaba que podían caer. La mayoría, ¿cuál mayoría? Todo el mundo pensaba eso. Así que no es lo que todo el mundo piensa, es lo que Dios dice. En las Escrituras ya nos mencionaba de que la tierra no era plana, era cuadrada. No era plana, era redonda. Ya nos mencionaba en la Escritura.
Pero los seres humanos somos así como tercos, necios, decimos, no, es así como nosotros creemos, ¿no? Dios, hermano, quiere darte a revelar una verdad, pero no a través de mi vida con el fin de que tú cambies, ¿ok? Ese no es el propósito. Ya cada quien hará en obediencia lo que le corresponde a cada quien. Yo sí les quiero decir que cuando yo estaba haciendo esta palabra, de repente Dios se manifestó en mi vida y de verdad sentí el dolor que Él siente al ver lo que ustedes, muchos de nosotros, están haciendo. Y bueno, yo estaba escribiendo tranquilo y viene Dios y me pone su sentir en mí. Yo me suelto llorando y de verdad me levanto. ¿Qué tienes? Me decía Víctor. Parecía que estuviera loco, ¿no? Así, porque de repente estoy tranquilo y de repente estoy llorando y me voy al lavabo es que me tengo que lavar con agua fría y estoy lavándome la cabeza. ¿Qué tienes? O sea, fue un arranque que asombró y impactó a mi esposa, porque dice, ¿qué le pasa a mi esposo, no? Estamos viviendo que es propio de la edad, pero ese arranque, o sea, de repente te arrancas y te vas y te mojas la cabeza y dices jabón y estás así. Pues, me explico, fue un cambio, pero de verdad es que yo sentía fuego sobre mi vida y sentía lo que Dios siente de dolor. Y ahorita se van a saber por qué. Porque nosotros hemos pasado por alto muchas cosas que Dios de verdad le fastidian de nosotros. Él nos creó con un solo propósito. Él nos creó para su única alabanza. Para eso fuimos creados. Ese es nuestro propósito de la humanidad. Nuestra especie humana, hermano, es solamente para alabanza para Él. Es el propósito de Dios. Todo, nosotros somos alabanza a Él. Porque la mayor alabanza de toda su creación fuiste tú y fui yo, toda la humanidad. Él, la cúspide de la creación, cuando Dios dijo, esto es lo mejor de mi creación. Y fue los seres humanos. Y lo hizo así tan perfecto que nos regeneramos solos. Y todo es para alabanza de Dios. Cuando entiendas esta palabra, Dios quiera que el Espíritu Santo se manifieste en ustedes y aquellos que están en la transmisión, en las redes sociales también puedan cuestionarlo si quieren, investiguenlo si quieren, véanlo por su propia cuenta, véanlo, pero investiguen bien, ¿ok? En profundidad lo que ustedes van a descubrir hoy. En el versículo 24 que leímos dice, Dios es espíritu y los que le adoren deben adorarlo en espíritu y en verdad. Esta enseñanza, hermanos, de verdad tiene el propósito solamente de enseñarte una verdad acerca de la Navidad. Eso es, nada más ese concepto, ¿ok? ¿Qué vas a hacer tú con esa enseñanza? Eso te corresponde a ti y Dios. Porque la obediencia, cuando tú recibes un mensaje, la obediencia eres tú, el Espíritu Santo, Jesucristo y el Padre. Ya no está el pastor ahí, ya no. Porque los seres humanos no podemos cambiar a otro ser humano. Una esposa no puede cambiar al esposo. Un esposo no puede cambiar a la esposa. Es Dios el único que cambia, ¿ok? Muy bien, hermanos. Vamos, por favor, a buscar el libro de Romanos 15, versículo 4. Me voy a esforzar para estar leyendo la palabra pausado, ¿ok? No ir tan carrereado. Romanos 15, 4, pero acuérdense que lo estoy leyendo, toda la palabra va a ser en palabra de Dios para todo. Dice, todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza, ¿ok? Eso es lo que me interesa, esa parte de Romanos 15, 4. Vamos a 1 Corintios 10, 11. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Yo sigo en la versión Palabra de Dios para Todos, ¿ok? Dice la primera parte de este versículo, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo y fue escrito como advertencia. Por lo tanto,
Yo no podría usar un ejemplo de una vida X, de un ser humano, o cómo fue a mí, qué es lo que yo practico, porque la palabra me está diciendo que todo lo que se escribió aquí es para nuestro ejemplo y para nuestra advertencia. Y no puedo yo ir con un ejemplo de mi vida o de mi vecino o de mi familia, porque la palabra dice en Romanos 15:4 que todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza. Así que yo no podría enseñar de que a un pueblo fulano, a una familia, tenemos que usar la Escritura, porque los ejemplos que están aquí es los que el Padre, el Creador, escogió para nuestras vidas, para edificar, para exhortar, pero también consolar nuestras vidas. Pero sobre todas las cosas viene mucha enseñanza a través de la Escritura. Es por eso que nosotros no practicamos eso de que, hermano, llegó la hora del testimonio. Eso es como decirle a Dios, lo que dices en Romano 15 y en 1 de Corintios 10, no, yo lo supero porque yo tengo mi hora de testimonios. Y no es así, porque Dios está diciendo otra cosa, ¿verdad? Y lo mejor que hay para testimonio es la Escritura. Respondan por favor con mucha sinceridad lo que les voy a decir. Y les voy a pasar una imagen detrás de mí, ¿ok? Con mucha sinceridad, en su nivel espiritual que se encuentran ahorita ustedes, en este momento. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros que decimos que somos cristianos, meteríamos y pondríamos en nuestras casas ídolos? ¿Cuántos? ¿Lo harían? ¿Lo harían ustedes? ¿A este nivel, a esta altura de su conocimiento, lo harían? ¿De verdad lo harían? ¿Sinceramente lo harían? Y entonces, ¿por qué metemos, si la palabra nos enseña de que no te harás imagen, nada que está en el cielo, nada que está en la tierra, y tenemos imágenes de ángeles, el niño Dios, a reyes que ni fueron reyes, porque no fueron reyes, fueron astrónomos, no fueron reyes, ninguno de ellos fue rey, y ni mucho menos magos, fueron astrónomos, los tres. Y los regalos y todo eso, vamos a descubrirlo, ¿no? Porque ya de dónde viene todas esas cosas. Gracias, Brian, gracias, Carito, por esa imagen. Yo sé que no meterían, pero estamos haciendo de nuestros hogares un templo. Un templo, ¿saben de quién? De Saturno. Un templo a Saturno. ¿Por qué de Saturno? Saturno es el rey de los dioses paganos, ¿no? El rey de los dioses paganos. De ahí viene, él es el promotor, el dios Saturno es el promotor del carnaval. ¿Saben lo que es carnaval, verdad? Sí, ok. Carne a Baal. Eso es lo que significa carnaval. Carne a Baal. O sea, todo lo que se mueve ahí es carne dedicado al diablo. Baal es el diablo. Ok. Entonces, Saturno es el dios que nosotros todos unánimes dijeron, no, yo no metería una imagen. Y entonces, ¿por qué haces de tu casa un templo de Saturno donde metes al promotor del carnaval y carne a Baal? Todo lo que se mueve allí, todo. Dice el árbol navideño y todo lo que se refiere a la Navidad es idolatría. Dice, no, yo lo pongo, pero no es idolatría. Estoy bien, de acuerdo. Yo no vine a convencerte. Ok, yo no vine a convencerte. Yo solamente estoy aquí parado, estoy enseñando. ¿De acuerdo? Y tú lo puedes investigar. Y si te interesa este tema, te lo puedo mandar todo completo en PDF. Ok, toditito completo para que tú lo investigues y digas, no, ya te encontré una fallita o algo. Investígalo. Nuestro propósito tampoco es a señalar a la familia, hermanos, mucho cuidado, porque nuestra familia, ellos tienen una falta de conocimiento del cual tú te estás teniendo. No puedes tú ir a cambiar a alguien que no conoce. Y tampoco puedes cambiar aunque lo conozcan, no puedes. Es algo que si a ti te está llegando, te corresponde a ti, nada más a ti.
pero no juzgar con el dedo a los que hagan cosas diferentes que tú conoces. No puedes, no debes, es más. Porque en lugar de poder ganarlos para Cristo, los empujas hacia el otro lado y levantas una barrera para que ellos mismos no la traspasen. Es por esa razón que nosotros tenemos que tener mucho discernimiento y cuidado y sobre todo mucho amor a nuestras familias, ¿ok? Que ellos tienen una fe diferente y una creencia diferente, pero tú que lo tienes, la verdad, no tienes ningún derecho a juzgarlo, ningún derecho, ¿de acuerdo? Absolutamente. Más adelante Dios nos va a dar un versículo, una palabra de cómo nosotros debemos comportarnos ante esa situación. Porque muchos nos van a preguntar, ¿y por qué tú no? ¿Y por qué eso? ¿No? Entonces, Dios que te responda, ¿de acuerdo? Vamos más adelante a eso. Dice en Éxodo 20, versículo 1 al versículo 6, les recuerdo, yo estoy leyendo palabra de Dios para todo. Éxodo, capítulo 20, versículo 1 hasta el versículo 6. Luego Dios dijo, yo soy el Señor tu Dios que te rescató de Egipto, donde eras esclavo. No adores a otros dioses, además de mí. No hagas para ti ninguna imagen ni nada parecido de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar y debajo de la tierra. No te inclines ante ellos ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Y qué fuerte esto que dice. Castigaré por el pecado de los padres a los hijos e incluso a los nietos y bisnietos por culpa de los que me desprecian. Pero también mostraré fiel amor por 1000 generaciones a los que me aman y obedecen mis mandamientos. Qué fuerte, ¿no? Es muy fuerte. O sea, nuestras decisiones que tomamos en este momento va a repercutir no nomás a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos, por tu mala decisión. Es por eso que el conocimiento, ¿qué vamos a hacer con ese conocimiento, no? Si lo hacemos a un lado o cómo. Pero es cada quien su decisión. Les repito nuevamente, el pastor Víctor no vino a convencer a nadie y no es mi llamado tampoco. Es solamente enseñar, ¿de acuerdo? No me estoy zafando, porque si vamos más profundo de este tema, pues vayamos juntos porque te interesa, ¿no? Pero esto, por cuestiones de tiempo, yo no me puedo expandir de muchas cosas ni hablar del Dios que tú puedes investigar, ¿no? El Dios de la agricultura, que las fiestas en realidad lo que se celebra en el 25 de diciembre, no es más que la noche más larga es el 24 y nace el sol es precisamente el 25, ¿no? Entonces, en realidad la fiesta es el nacimiento del sol, por eso se llama Navidad, porque Navidad significa nacimiento, pero no el nacimiento de Jesús. Ahorita vamos a ver cómo es que revolvieron esto para hacer de que la mayoría de cristianos o toda la humanidad de verdad crea de que el 25 de diciembre nació Jesús. ¿Cómo fue que lo hicieron? Y cómo la filosofía humana lo fue envolviendo para que hagan así, miren. Pues sí, ¿verdad? Tiene lógica. O sea, tantos meses, pues sí, 9 meses adelante de esa fecha donde dicen que fue engendrado Jesús, pues a partir de eso coincide el 25 de diciembre. Y ahorita vamos a ver eso, ¿no? La filosofía romana, cómo hizo esto para que nosotros concluyéramos de que sí, en realidad nació un 25 de diciembre, aunque la palabra de Dios no lo apoya. Vamos a ver esa situación, ¿ok? Yo les quiero decir una cosa, que Jesús en sus 33 años nunca celebró un cumpleaños, nunca se ve en la Escritura que él celebró. Sin embargo, él mismo celebró, antes de que muriera, dijo, yo quiero que ustedes sigan celebrando mi muerte, antes, y constituyó un momento sagrado para nosotros. Y lo seguirán practicando hasta que yo vuelva, ¿no? Que es celebrar la muerte de Él.
no el nacimiento, la muerte de Él. Eso es una celebración, se llama la Santa Cena del Señor. ¿Ok? ¿Por qué la Santa Cena del Señor? Porque es la que nos redime y recordamos que ese sacrificio que Él hizo nos redimió a nosotros. ¿Ok? En cambio el nacimiento no. Aunque los ángeles dijeron, gloria a Dios en las alturas y paz para ustedes, ¿no? Que les ha nacido un Redentor. Pero el motivo de la redención fue hasta cuando llegó a la crucifixión. Allí fue. Por eso lo conmemoramos. ¿De acuerdo? Bueno, quiero decirle que muchas de las tradiciones y personajes navideños son origen pagano, como el árbol, las luces, el intercambio de regalos, las 12 uvas, las velas, los villancicos, la decoración y algunos alimentos típicos que se deben a las fiestas saturnales. Toma nota de eso. Fiestas saturnales. Ponle ahí en nuestro amigo Google y te va a dar muchísima información. ¿Qué son las fiestas saturnales? ¿Ok? Y vas a ver de que allí se celebraban muchos, pues lo que celebramos ahora, ¿no? Intercambio de regalos, 12 uvas, velas, villancicos, el árbol principalmente porque había una adoración hacia el árbol. El árbol era adorado y se metía a las casas porque el árbol era un símbolo de adoración muy importante para Saturno. Era el modo de adorar a la fertilidad, el modo de adorar a que nos iba a ir bien, que todo iba a prosperar, de que ustedes saben de que hay como un hongo que crece en los árboles, que se cuelga así, que es como adorno. Bueno, esa planta que crece como un parásito es muy buena. Si tú investigas, es muy buena porque antes se pensaba que eso curaba todas las enfermedades. Fíjense, un té de eso cura, incluso dicen, ¿no? Yo no he investigado más profundo de eso, pero dicen que ese té de esa planta puede curar hasta incluso el cáncer. Fíjese. Entonces, pero lo usaban mucho, ¿sabe para qué? Para decir en esa fiesta saturnal de echar fuera los malos espíritus. Para eso se usa. Y ahora lo vemos en las casas navideñas, ¿no? Con eso se ve bonito, ¿no es cierto? Yo no digo que se ve feo, yo digo se ve muy bonito, ¿no? Pero hay que ver el significado de esa planta que cuelga así, como grisecita, así, y el hongo que ponen abajo. Eso tiene un significado de echar fuera espíritus malignos. Eso es el significado en las fiestas saturnales, ¿ok? Saturnales. Y cuando yo les puse la imagen, todos dijeron, no, yo no puedo poner eso. No puedes poner eso, y bien que haces un templo en tu casa a Saturno y le haces todo el homenaje al dios Saturno, al rey de los dioses paganos, al que promueve la carne a Baal, que es el carnaval. ¿Cuándo han visto un carnaval sin personas homosexuales, hombres, muy hombres, pero vestidos con minifaldas, allá andan, ¿no? Entonces, ¿cuándo han visto un carnaval sin esas características? Porque es carne a Baal. Pues el promotor de eso es precisamente el dios Saturno, en sus fiestas saturnales, así se llama, ¿ok? Vamos a Santiago, por favor. En Santiago capítulo 4, versículo 4, dice la palabra, lo que Dios habla acerca de estas fiestas saturnales. Fíjense muy bien, el énfasis que le pone en esta palabra Dios en Santiago 4:4. En esta versión, Palabra de Dios para Todos, dice, gente infiel, ¿no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios? El que quiera convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Ustedes deciden qué es lo que van a hacer en sus casas. Ustedes deciden es que se ve bonito. Ustedes deciden, es su decisión. Dios me llamó a enseñarte, ¿ok? En cuanto tú pones cualquier homenaje al dios Saturno, llámese lucecitas, adornos, lo que tú quieras. El caso es de que haces un templo a Saturno. Ese es el punto más importante que tenemos que entender. Se ven bonitas las lucecitas, ay sí, pero en el mundo espiritual no sabes lo que te estás... fíjense, estamos por terminar un año y empiezas adorando
a un Dios, rey de otros dioses paganos, ¿qué estás haciendo? Está dando cabida a que todos los que viven de esa casa se conviertan en carne a Baal. Porque esa es la dedicación, ese es el punto, ¿no? Saturno era el rey de los dioses, promotor del carnaval. La fiesta navideña es dedicada a este ídolo romano. Tal vez ustedes piensen, y fíjense, tal vez lo que pensemos nosotros. ¿Y qué más da? O sea, ¿y qué más da? No pasa nada, ¿no? Ay, una lucecita, ni modo que me vaya a ir al infierno por una lucecita, así un arbolito, ¿no? Unas esferitas, no pasa nada. Puedes decir, estas tradiciones no le hacen daño a nadie. Puede ser, pero ¿qué piensa Dios sobre ellas? Eso es lo importante. Lo que tú pienses puede variar, pero ¿qué piensa Dios? Yo quiero que me acompañen al libro de Amós, capítulo 5, versículo 21 al 24. Y eso es lo que piensa Dios. Tú piensas lo que tú quieres pensar. Y está aprobado porque tú lo piensas y además puedes decir, no tiene nada de malo, ¿no? A mis hijos, a mis nietos, a mis hijas les gusta y yo les voy a dar. Pero ¿qué piensa Dios acerca de tus decisiones? ¿Qué es? Eso es lo importante. Para mí es lo importante. ¿Qué piensa Dios acerca de eso? Y dice en Amós 5, 21 al 24. Odio sus fiestas. Me desagradan sus reuniones religiosas, aunque me hagan sacrificios que deben quemarse completamente y ofrendas de cereales, eso no me complace. Tampoco presto atención a sus ofrendas para festejar de terneros gordos. Aléjense de mí el ruido de sus canciones y no escucharé la música de sus arpas. Mejor hagan que la justicia fluya como el agua y la honestidad como una fuente inagotable. Eso es lo que piensa Dios acerca de nuestras festividades, que no pasa nada. Pues eso es lo que piensa Dios, ¿no? De nosotros. Por eso es lo delicado de la desobediencia. Lo delicado de la desobediencia es no saber la verdad y las consecuencias que eso trae cuando nosotros desobedecemos. Y es importante que encontremos la palabra de Jehová Dios que nos dirige a nosotros, que decimos que amamos y amamos a Él, te amamos Señor Jesucristo, amamos al Espíritu Santo, amamos a nuestros hermanos, amo tu bendita palabra, pero con nuestras acciones decimos otra cosa muy contraria a lo que estamos saliendo de nuestros labios. Y Dios nos responde y nos dice en Isaías, este pueblo nomás de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque la mejor alabanza, y predicamos de eso domingos pasados, que la mejor y hermosa alabanza es nuestra obediencia. No es una guitarra, un canto, es tu obediencia. Pero nosotros decidimos. Encontramos la palabra de Jehová Dios en 1 de Samuel 15, versículo 23. Les recuerdo, toda la predicación yo escogí la palabra de Dios para todo, ¿ok? Y les vuelvo a repetir, si ustedes quieren en PDF toda esta palabra, porque es muy educativa, es cuestión que ustedes me la pidan y yo ya está ahí en su WhatsApp, ¿ok? Para que la juzgues, para que la escudriñes y tengas un elemento de decirme, estás mal, pastor, estás enseñando mentiras, ¿ok? Pero dímelo con la palabra. Así como yo te estoy diciendo la verdad, con la palabra, ¿ok? Dice en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 23, negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor, por eso el Señor ahora te niega a aceptarte como rey. Qué bonito es decir, ¿no? Somos reyes y sacerdotes, ¿no? Qué bonito. Pero si tú desobedeces a Dios, Él dice, ahora yo niego aceptarte como mi rey, como mi reina. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, son tercos, hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Y uno, es característica del ser humano, ¿verdad? Ni modo.
ni modo de sacarle la vuelta porque es nuestra naturaleza y nuestra especie humana con esta característica. Si pudiéramos describir a un ser humano, tuviéramos todas estas características. Como predicador de la doctrina de Cristo, hermano, igual que en el principio cuando los apóstoles predicaron la doctrina de Cristo, igual sucedió. ¿Saben por qué? ¿Qué es lo que sucedió? Ellos los llamó Jesús a predicar una verdad que la gente pensaba que era como una retención, una rebeldía, una crítica a sus muchas costumbres judaicas que traían, ¿no? Entonces, cuando los apóstoles, ellos trajeron la doctrina de Cristo que les enseñó Jesús, pues ellos tuvieron mucho o nada de éxito, porque ellos pensaban, pues esto es pura en contra. Nosotros tenemos esta enseñanza y tú, a Jesús le dijeron, qué extraña y rara enseñanza traes tú. Y él dijo, pues si ustedes conocieran a mi Padre, supieran de que esta enseñanza viene de Él, porque no es mía. Entonces, dice la palabra, hermano, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 y versículo 10, ¿ok? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 y versículo 10. Cuando nosotros predicamos la doctrina de Cristo, hermano, se suena como mucha restricción, suena como mucho freno y como que es una falsa enseñanza. Así suena, ¿ok? Aunque la estemos sustentando en la Sagrada Escritura, suena así. Y eso les pasó a los apóstoles, ¿no? También, cuando ellos enseñaron la verdad, también sonaba como mucho freno, mucha restricción, religiosidad, pero era la verdad. Y eso no se trata de religiosidad, se trata solamente de conocer la verdad, es todo, nada más. ¿Qué vas a hacer con la verdad? Pues es decisión de cada quien, ¿verdad? Dice en 2 de Tesalonicenses 2, 7 y versículo 10. El poder secreto del mal ya está en acción en el mundo. Solo falta que el que lo detiene se quite del camino. Y ese es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo sea quitado, ya no va a haber nada que lo detenga. Ahorita el Espíritu Santo todavía detiene. Y fíjense que a pesar de todo, pues hay violaciones, hay homicidios, hay cosas tremendas. Imagínense cuando ya no está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo que detiene muchas cosas, ¿ok? Y por eso que debemos de decirle a Dios, gracias por haber enviado al Espíritu Santo a detener la maldad. Porque a pesar de todo, Él que la está deteniendo, está escrito, ¿ok? Dice el versículo 10, por maldad Él hará todo lo que pueda para engañar a los que están perdidos, porque no aceptaron amar la verdad para ser salvos. Muchas veces nosotros nos dicen la verdad, pero no queremos oírla. Nos hablan de la verdad, pero no queremos entenderla. Esa es la situación de la mayoría, ¿no? No digo que ustedes, yo digo la gran mayoría. Tenemos una situación, nos dice, es que no quiero oír. ¿Es bíblico eso? Sí, en Jeremías habla de la gente que Dios se refiere de que les hablan, pero no quieren oír, no quieren entender, ¿verdad? Nuestra mente, hermano, es muy fácil caminar en la mentira, es muy fácil, porque miren, quieran o no, de verdad, nosotros como mexicanos fuimos avasallados de una manera tan brutal y tan cruel de que nos impusieron hasta la religión que tenemos. Muchas costumbres y muchas cosas nos trajeron y no te pidieron permiso, te las impusieron. Y si conociéramos un poco de la verdad, no de la verdad que enseñan en las primarias, una historia que de verdad no es tanta la verdad, sino una verdad que oyes, por ejemplo, en el extranjero, los que estudiamos en una universidad UPN que se llama Universidad Pedagógica Nacional, los que han estudiado, seguramente ellos han estudiado la historia verdadera de México, que nada tiene que ver con la historia que nos han dicho por años y todavía teníamos que aprender y nos calificaban esas mentiras, ¿no? Si respondíamos bien, pues puras mentiras. Pero la verdad, hermanos, si nosotros conociéramos
la verdad, fuéramos diferentes, actuáramos diferente. Los españoles, la peor carroña que había en España vino a darnos esa conquista, según, ¿no? Yo pienso que nunca hubo una conquista. Es el Día de la Raza que celebra México. Qué vergüenza que celebremos todavía el genocidio más grande de la humanidad que se cometió aquí en México. Pero no nos enseñan eso. Nos enseñan a que no, hay que celebrar el Día de la Raza, ¿no? O sea, nos conquistaron. No es así, hermano. De verdad no es así. Segunda de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice Jehová Dios, la palabra, el amor es poner en práctica los mandamientos de Dios. Es el mismo mandamiento que ustedes han oído desde el principio, que vivan una vida de amor. En el mundo hay muchos engañadores que no creen que Jesucristo vino como ser humano. El que enseñe eso es un falso maestro y enemigo de Cristo. Él vino, de verdad vino, como ser humano se hizo carne y nos enseñó lo que ahora estamos predicando. Porque Él no quiere que nosotros estemos dentro de las tradiciones del mundo, sino que nos alejemos de las tradiciones del mundo. ¿Ok? Eso es lo que Él enseñó, eso es lo que Él quiere. Pero son tan bonitas las tradiciones del mundo que incluso nos han puesto en la mayoría de iglesias cristianas, los han cristianizado. Todas las tradiciones las meten aquí y las santifican, ¿no? Todo aquí, hasta el Halloween lo santifican, lo meten. De repente ya hay listones anaranjados y negros por todas partes de las congregaciones. ¿Cómo? ¿Se podría hacer eso? ¿Se podrá hacer eso? Leímos Amós, ¿verdad? Odio sus fiestas. La Navidad es el culto al sol, hermanos. Eso es lo que es la Navidad. En realidad, Navidad es un culto al sol. Esa es la verdad. ¿Por qué es la verdad? Porque Jesús no nació un 25 de diciembre. Y este es el razonamiento que muchos usan, hermano. Las Sagradas Escrituras nunca mencionan que se celebrará el nacimiento de Jesús. De lo que sí podemos estar seguros es que lo que fue el 25 de diciembre es el culto al sol. Eso es, se puede constatar, muy fácil. Eso es muy fácil y probarlo y constatarlo fácil, ¿ok? Muy fácil. Y podemos ver, ahora tenemos al alcance el internet que abre los ojos de quien sea y podemos ir mucho más allá de nuestro conocimiento territorial y podemos avanzar mucho más allá, ¿verdad? Y podemos averiguar si en realidad este día 25 es el nacimiento de Jesús o el nacimiento del sol. Es el nacimiento del sol, que son fiestas saturnales. Acuérdense, esa palabra es muy clave para buscarla investigar, pues, hacer fiestas saturnales. Porque si pone Dios Saturno, pues claro, te va a hablar de todo una figura con un hoz. O sea, un hoz es como así como media luna con un palo para cortar, ¿verdad? El trigo, es una hoz. Entonces, así es el símbolo de ese Dios, el rey de los dioses paganos. ¿Okay? Vamos a Lucas 2, 8 al 11, hermano. Y vamos a ver por qué no es posible. Yo quiero que abras tu mente, ¿ok? ¿Por qué no es posible que Jesús haya nacido el 25 de diciembre? En Belén, hermano. En diciembre es donde tienen inviernos muy severos, muy fuertes, lluvias y hasta nevadas muy fuertes. Es imposible de que alguien que lleva a su rebaño lo esté pastando y ellos duerman tan tranquilamente viendo las estrellas. Es imposible. Desde fechas muy remotas, de verdad, ha sido cruel inviernos en ese lugar de Belén. Y lo sigue siendo, ¿ok? Así que es imposible. Fíjense lo que dice la palabra. Dice en Lucas 2, 8 al 11. Cerca de allí había algunos pastores, está hablando del nacimiento de Jesús, ¿no? Algunos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando su rebaño. En el campo. O sea, está hablando de que ni frío, ¿no? O si hacía un serenito,
pues se tapaban y no pasaba nada, pero no habla de un invierno cruel, como sabemos que hay. Y dice el 9, y se les apareció un ángel del Señor, el resplandor de la presencia del Señor los rodeó y se aterrorizaron. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, traigo buenas noticias que les dará mucha alegría a todos. Hoy, en el pueblo del rey David, les ha nacido un Salvador que es el Mesías, el Señor. ¿A qué me llevo esta referencia? De que había pastores en el campo durmiendo, ¿no? Entonces es imposible que un 25 de diciembre haya nacido Jesús, cuando los pastores en el campo habla de que no hay un invierno tan cruel, ¿no? Es obvio que se quedaban al aire libre, entonces es imposible que pensemos siquiera de que había un frío, que una nevada, es imposible. Dormir afuera no tiene ese significado. Quiero que me acompañen al libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 32. Esta palabra, antes de darme el micrófono, Lali los llevó y dice la palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Quién nos va a hacer libres? La verdad, porque yo puedo traer muchas verdades relativas a la verdad absoluta, pero esta verdad me va a hacer libre, si yo quiero ser libre. ¿Ok? Si yo quiero, vuelvo a remarcar eso, si yo quiero ser libre. Pero muchas veces la palabra nos enseña en el libro de Jeremías, dice, pero es que no quiero. Ah, bueno, está bien, ¿no? Ahí no hay nada que hacer. Si no quieres, no lo hagas, no pasa nada. Tú decidiste por la muerte, pues es tu decisión. Pero Dios te dice a través de mi vida, decide por la vida. ¿Ok? Decide por la vida. La pregunta para una familia cristiana, y eso es lo que yo les estaba diciendo, que hay modos, y Dios nos enseña de qué modo podemos responder a la familia que no tiene este conocimiento. Y es importante que tú lo conozcas a la luz de la Escritura. ¿Ok? En 2 Corintios 6, 17, y vuelvo a repetir la versión, palabra de Dios para todos, dice la palabra, salgan de entre esa gente y sepárense de ellos. No toquen nada impuro y yo los aceptaré. Y también dice en Isaías 52, versículo 11, porque ¿de qué nos vamos a salir, hermano? ¿A poco? No, ¿saben qué? Familia, ahí se ven. Si tienen espejos, ahí se ven. Yo ya me voy, ¿no? No se refiere a que tú te retires de una casa. Se refiere a que no vayas a sus enseñanzas, se alejen a esas enseñanzas, ¿ok? A eso se refiere Dios. Salgan de entre esa gente y sepárense de ellos. ¿Qué es lo que vas a hacer para tu conocimiento, el de ellos? No los vas a convertir tú nunca. Al contrario, ya llegó la Lali, la religiosa. Dile que me metí a bañar. Y no es cierto, ¿no? Pues nos tienen miedo, de verdad. ¿Por qué nos tienen miedo? Porque somos algunos, ¿no? Bien religiosos. Eso te va a llevar el diablo. ¿De verdad? O sea, te mandó Dios para que juzgues a todo mundo y a toda la familia los metas a la guillotina. No te mandó eso Dios. Dios no te mandó a eso. A que juzgues a nadie, ¿no? Si te da la oportunidad, da una enseñanza. Y hasta donde tú veas, si el Espíritu Santo te manifieste de que hasta ahí debes de parar, para. No sigas. Pero uno sigue terco. No, ahora me vas a oír. Y no, tranquilos. Todo Dios tiene, dice en Eclesiastés, hay tiempo para todos y Dios tiene tiempo para todos y cada uno de nosotros. Pero es Dios. No eres tú ni yo. Es Dios, ¿ok? En Isaías 52:11 dice, salgan de allí, no toquen nada impuro. Ustedes los que cargan los utensilios del Señor, salgan por en medio y purifíquense. O sea, salgan. ¿Por qué dice tanto Dios eso? Porque no participen en sus creencias, en lo que ellos están haciendo. Y entonces dice en 1 Corintios 4:6. 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Hermanos, les pongo como ejemplo de todo esto a Apolos y a mí mismo. Lo hago para que con
nuestro ejemplo, ustedes puedan aprender lo que significa solo obedezcan lo que dice la Escritura. Así no sentirán orgullo por un hombre y odio por otro. Solo obedezcan, ¿qué? La Escritura. Eso es lo que manda Dios. Solo obedezcan la Escritura. Así no vas a sentir odio por tu abuelo, por tu hermano, por tu tía, por tu mamá, por tu papá, por tu vecino, por tu hermano en Cristo que no ha entendido todavía. No vas a sentir ese odio, sino si tú lo entendiste, pues obedécelo, ¿no? Si no lo has entendido, es que todavía no ha llegado tu tiempo. Pero con esa verdad uno tiene que tomar decisiones, ¿verdad? O seguiremos siendo oidores y no hacedores de la palabra. Entonces dice la palabra, ustedes se engañan a ustedes mismos, ¿verdad? Porque son oidores y no hacedores. O sea que la palabra no tiene sentido si no la llevamos en un hecho en nuestra vida. No tiene sentido, es pura religiosidad. ¿Cómo para qué? ¿No? Para que digan que soy bien cristiano, a donde quiera ando cargando mi Biblia y dice, ¡ay, mira, ese es cristiano! Ay, me siento bien bonito que me digan eso, ¿no? O a lo mejor soy de la secreta, ¿no? Las secretas son los que usan una Biblia chiquitita así y siempre la tienen escondida, ¿no? Porque pues no quieren que sepamos que son cristianos, ¿verdad? Pero nosotros, ni uno ni otro, solamente la tabla de nuestro corazón está la palabra y nosotros estamos en obediencia, ¿ok? No es apariencia, es obediencia, ¿ok? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Yo sigo leyendo, toda la predicación es palabra de Dios para todos, ¿okay? Ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo. Entonces, no se junten con ellos. ¿Acaso hay algo en común entre el bien y el mal? ¿O cómo puede la luz estar junto a la oscuridad? Versículo 15. Es imposible que exista un pacto entre Cristo y Satanás. ¿Qué puede haber en común entre un creyente y alguien que no cree en Cristo? Versículo 16. El templo de Dios no puede tener ningún pacto con los ídolos y nosotros somos el templo de Dios viviente. Así como Dios dijo, viviré y caminaré con ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y por eso dice el Señor, el versículo 17, salgan de entre esa gente y sepárense de ellos, no toquen nada impuro y yo los aceptaré. Versículo 18, seré su padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Así dice el Señor Todopoderoso. Pero es en su condición, no es como yo lo entiendo, es en su condición, en su verdad, ¿ok? Cuando celebramos fiestas navideñas, se manifiesta el espíritu del mundo, ¿sí o no? El cual se opone al espíritu de Dios. Dice en 1 Corintios 2:12. Primera de Corintios 2:12. ¿Ya lo encontraron? Primera de Corintios 2:12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios para poder entender lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que hemos recibido. El espíritu de Dios para poder entender esto que estoy predicando. Cuando tenemos el espíritu del mundo no podemos entender, por más que nos esforzamos. ¿Saben cómo lo podemos cuando tenemos el espíritu del mundo? Lo tomamos como mucha religiosidad. Es así lo tomamos, ¿no? Ay, ¿qué de malo tiene? Porque tienes un pensamiento y un espíritu del mundo. Lo dice la palabra de Dios. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. Y esa es la diferencia. El que lo entiendas, el espíritu de Dios. El que no lo entienda, el espíritu del mundo. No hay más que dos, ¿verdad? Y está hablando de tu entendimiento, de tu razonamiento, el espíritu de nuestra mente. ¿Okay? Vamos al libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 2. La tradición navideña nos conduce a la idolatría y a la adoración del dios Saturno. A eso nos conduce. Las fiestas navideñas nos conducen a la adoración. ¿Por qué a la adoración? Porque desde ya ponemos un templo a él, ¿no? Entonces desde allí, es que yo no adoro, lo pongo
por adorno, se ve bonito, ay, mis niñitos allí. Sí, eso es lo que tú piensas. Pero lo que Dios dice, estableció en su casa, en su palabra, tú estás estableciendo un templo en tu casa. Cuando vieron las imágenes dijeron, no meteríamos una imagen en nuestra casa, pero haces de tu casa un templo a Saturno, eso sí, ¿no? Pero se ve bonito. Bueno, que es cada quien, ¿no? Cada quien. Tú haces de tu casa lo que tú quieras y tú decides quién quiere que habite ahí, ¿no? Te garantizo, de parte de Dios, te garantizo que si tú tienes un templo a Saturno, Dios no está en tu casa. Definitivamente te lo garantizo. Dios no está en tu casa. Jesucristo no está en tu casa. El Espíritu Santo no está en tu casa. Está una serie de demonios porque tú pusiste un templo a Saturno, ¿no? Dice en Efesios 2:2, antes vivían pecando, igual que todo el mundo, y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. ¿Ven? Qué clara la palabra, ¿no? Dios hablándonos, ¿no? Es que antes éramos así, pero ya se supone que no deberíamos actuar así. Ya deberíamos ser hijos de la obediencia, no de la desobediencia, ¿no? En Colosenses 4:6, Colosenses capítulo 4, versículo 6, dice la palabra, sean siempre amables e inteligentes al hablar. Así tendrán una buena respuesta para cada pregunta que les hagan. Y eso es cuando te preguntan, ¿y por qué tú no celebras la Navidad? Entonces, que el Espíritu Santo te dé esas palabras, como dice en Colosenses 4:6, sea siempre amables e inteligentes al hablar. Porque si tú les macheteas la palabra, no fue tan inteligente. ¿Quieres ganar a tus parientes para Cristo? No les pegues bibliazos ni machetazos, de verdad. No les sigas la corriente, ¿no? No les sigas la corriente. Pero que Dios te dé, como dice aquí en Colosenses 4:6, sean siempre amables e inteligentes. ¿Cómo amables? Analicemos eso de amable, ¿no? ¿Cómo amables? Bueno, ¿por qué yo voy a una casa que son mis parientes, que está lleno de idolatría? Porque dice la palabra que el amor cubre multitud de faltas. Y yo no fui enviado a convencer a nadie ni quitarle a nadie nada. Voy allí por amor a mis parientes. Voy allí. Yo antes, a mi familia que era espiritista, iba allí, oraba antes de entrar. Y me tomaba de la mano de Lali. Le decía, Lali, nosotros somos luz. Ellos son tinieblas, pero tú y yo somos luz. Y la luz rompe con las tinieblas. No tengas miedo, Lali, vamos. Y estábamos ahí con gente, no tan idólatra, satánicamente con pensamientos espiritistas, brujos, brujas, de todo. Allí se movía, pero nosotros éramos luz, llamados a resplandecer. Y la palabra en Colosenses 4:6 dice, sean siempre amables e inteligentes al hablar. ¿Cómo inteligentes? Oye, si sé que les va a caer como purga lo que yo les voy a decir, ¿por qué se los digo entonces? ¿No? Seamos inteligentes. ¿Qué sería inteligente? Mira, yo tengo una verdad de las Escrituras que si te la digo me vas a juzgar de religioso. Mejor, yo he venido por ti, porque te amo a ti. Amo tu casa, amo lo que vengo a visitar, a mi familia. Eso es lo que amo. Ven. El consejo de Dios, sean siempre amables e inteligentes. No ofendiste a nadie, no sacaste la espada para darle de bibliazos, tampoco. Dios no te mandó a corregir a nadie, no lo intentes tampoco. No es su tiempo, sigue orando. Dios te ha dado una promesa, sé salva tú y será toda tu casa, sé salvo tú y será toda tu casa. ¿Cómo? Solamente Dios lo sabe y cómo lo va a hacer, pero yo espero en Él porque Él lo hará. ¿Verdad? Y cuando yo tenga la oportunidad de hablar, abrir mis labios, es porque el Espíritu Santo me va a confirmar, este es el tiempo, abre tus labios. Y no lo van a sentir como reproche. ¿Cómo se sienten, por ejemplo, tus hijos, tus nietos, cuando tú les hablas de esto?
Ay, sí, ya vas a empezar, no, y pum, bloquean, cierran herméticamente su mente y ponen una invisible cápsula así, miren, pum, y se meten abajo de ella así. No te oigo nada, y literalmente, espiritualmente, así se encapsulan las personas. No seamos así, hermano, seamos Colosenses 4:6, siempre amables e inteligentes al hablar. Así tendremos una buena respuesta para cada pregunta que nos hagan. ¿Ven? Vamos a Romanos, por favor. Romanos 12, 1 y 2. Nuestro Padre Celestial quiere que nosotros seamos para Él su ofrenda viva, hermano. Eso es lo que quiere Dios, ¿no? Nosotros no podemos poner una ofrenda. No, Él quiere tu ofrenda. Tú seas la ofrenda. Pero la ofrenda no puede estar llena de religiosidad, de falsedad. Tiene que estar limpia. ¿Qué es limpio? En obediencia. Tiene que estar así. Romanos 12, versículo 1 y versículo 2. Por eso, hermanos, les ruego que entreguen toda su vida como sacrificio vivo, quien nos ha mostrado compasión. Esa ofrenda que es su vida debe de estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Versículo 2. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto, amable para Él. ¿Ven? Dejemos que Dios cambie nuestra vida. Porque vamos a dejar que Él cambie nuestra manera de ¿qué? De pensar. Pero algo muy importante en el versículo 1, Él quiere que nosotros seamos esa ofrenda. Pero es una ofrenda buena, perfecta y agradable a Él. No es como yo creo. No es como decir, el arbolito es para mi niño y yo a Dios le adoro de otra manera. Perdón, no es así. Es que tú lo creas así, eso no implica que sea así. ¿Cómo son las personas que tienen un problema de vista, daltónicos? Ellos ven una forma que no es real. No es real. Los colores no los distinguen, son daltónicos. Pero eso no significa de que sea la realidad. Cuando tú te pones algo para ver, hay un tubito con un triángulo adentro de espejos que le ponen unas piedritas al fondo y tú miras cosas que no son reales. La vida no es así. La vida es real si tú lo ves a la luz de las Sagradas Escrituras. Esto es lo real. Como tú lo quieras mirar y lo entiendas, eso no es la realidad. La realidad es lo que Dios dice, como Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque Él es el diseñador, Él es el creador. Y su verdad es absoluta y muy relativa a nuestras verdades. Por eso hay tantas religiones. ¿Por qué? Porque en cada religión hay una verdad tan relativa a otra religión y muy relativa a la verdad absoluta. Todos tienen una sana doctrina porque traen una Biblia, pero eso no implica de que ellos tengan la interpretación adecuada y correcta, porque esta palabra se interpreta con la propia palabra de Dios. No se interpreta con pensamientos humanos, y es ahí donde nacen las religiones, ¿no? Al interpretar. ¿Cómo nació la religión mormona? Pues un profeta de ellos se subió a un monte y allá recibió una revelación y escribió otra Biblia, la Biblia del Mormón, y baja y se constituye una religión a nivel mundial, grandísima. Pero el que tenga millones de personas, eso no implica que tengan la verdad. Eso, la mayoría no manda. ¿Se acuerdan de la tierra plana? Todo el mundo decía eso. Y eso era la verdad. No era la verdad. El que ellos dijeran, el mundo entero dijera que la tierra era plana, no quiere decir de que la mayoría determina la verdad. La verdad la determina el Creador. Según lo que se usó para tener un razonamiento lógico, hermano. Veamos, y yo quiero que prestes mucha atención. ¿De dónde salió eso del 25 de diciembre que nació? Miren, así está el razonamiento de los romanos. Por eso me interesa mucho que sí les interese tener este PDF completo, ¿ok?
porque son informaciones que deberías tú tener bien aprendidas, ¿ok? Y lo puedes tú investigar por ti mismo o por ti misma, ¿ok? La creación al principio tuvo 6 días y 1 de descanso, ¿cierto? 6 días y 1 de descanso. El primer día de la creación, ¿qué hizo Dios? Hágase la luz y se hizo. Fue el primer día de la creación. Tomaron como relación que la luz del mundo, que era Jesús, pues también nació el primer día de la creación. Y eso fue más o menos como el 25 de marzo. Ayúdenme a sacar cuentas. 25 de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 25 de diciembre nació Jesús. Y basados a que la creación se comenzó cuando Dios hizo la luz un 25 de marzo, por lo tanto, ahí está, 9 meses después, nace Jesús, el 25 de diciembre, porque es 25 de marzo a 25 de diciembre son exactamente los 9 meses que tuvo María en su gestación. Pero esas son puras filosofías, huecas, sutilezas del ser humano. Pero la mayoría hemos caído en ese, pues sí, ¿verdad? Pues 9 meses es normal de que tenga un alumbramiento. Definitivamente, hay cristianos que no lo sacas, de verdad, que celebramos el día del nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, porque retrocede 9 meses diciendo de que un 25 de marzo, Él, a través del Espíritu Santo, fue engendrado. Y refiriéndose a la creación del mundo, a eso, tuvieron una referencia. No se dejen engañar, hermanos, no se dejen engañar que vienen ideas falsas y palabras que no significan nada esto, aunque parezca un razonamiento muy asertivo y lógico, pues Dios de verdad da su palabra y esa palabra que nos da en Lucas, lo que leímos, de cómo va a ser que naciera el 25 de diciembre, cuando hay pastores a campo abierto, durmiendo al aire libre, cuando sabemos que en Belén son inviernos muy severos, fuertes, congelantes, que no es posible que haya pastores pastando ovejas. No es posible. Y esa es la verdad de Dios. Entonces, con el nacimiento de la lógica de un 25 de marzo al 25 de diciembre, la verdad quita esa mentira, ¿verdad? La elimina totalmente porque no es posible. Y hay otro sustento bíblico, ¿okay? Vamos a Santiago 4:4. Cuando nosotros nos vamos por este razonamiento del 25 de marzo al 25, 9 meses después, al 25 de diciembre, dice Dios en Santiago 4:4, gente infiel, ¿no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios? El que quiera convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. La festividad era popular en el templo romano, hermano. ¿Cuál festividad? El que sea la noche más grande y más larga del año, quiere decir que nace el sol. De ahí para adelante, el dios Saturno era el dios de la cosecha. Quiere decir que ya va a comenzar nuevamente el calorcito, ¿no? El calorcito veracruzano. Apenas va a comenzar el día 25, comienza apenas. Todavía hace frío, ¿no? En enero, febrero, marzo, todavía hace frío. Pero ya es al menos ya no es la noche más larga, sino comienza el día a hacerse más grande, más grande, más grande, más grande, ¿verdad? Hasta que ustedes han probado que somos a las 8, a las 9 y todavía es claro aquí, ¿verdad? Hay días que es las 8 y el sol está bien puesto todavía, ¿no? Porque son días largos. El día saturnales se celebra eso, ¿no? El nacimiento del sol. Dice en Éxodo, hermano, 32, versículos 5 al 7. El nacimiento del sol, hermano, lo hicieron coincidir con el nacimiento de Jesús. Lo hicieron, ¿ok? No es lo hicieron, lo impusieron. ¿De dónde provino todo eso?
provino de todos los rituales paganos que tenían en Roma, dedicado a Saturno, el que era las fiestas saturnales, el nacimiento del sol. ¿Okay? Navidad por eso viene, nacimiento, pero no de Jesús, del sol. Esa es la realidad. ¿Okay? Que lo tengan por otro nombre, bueno, así le convenía a la humanidad, ¿no? Tenerlo disfrazado por otro nombre, pero en realidad lo que se celebra son fiestas saturnales y se celebra el nacimiento del sol. Eso se celebra. Dice en Éxodo 32, 5 al 7. Hoy sí lo voy a leer en la versión Reina Valera. ¿Okay? Dice, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Quiero hacer una pausa ahí. Aun cuando Aarón dijo, mañana será una fiesta a Jehová, lo que diga el ser humano, mañana, el 24, mañana será el nacimiento de Jesús y celebraremos, aunque tú lo digas y aunque tú lo creas, eso no significa que sea la realidad y la verdad. Porque Aarón aquí puso un becerro de oro y puso un altar, pero el que él haya dicho y que haya traído a la gente a celebrar, eso no significa de que Jehová Dios iba a manifestar en esa fiesta, aunque lo haya dicho Aarón, ¿no? Dice en el versículo 6, y en el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Entonces cuando nosotros celebramos, no porque tú lo digas, el nacimiento de Jesús, eso no quiere decir de que, ay, mira esa pobrecita gente, celebra el nacimiento de Jesús. Eso no quiere decir que Dios le está agradando, porque no fue el nacimiento de su Hijo. Solamente tu ignorancia hace de que tú no sepas la verdad, que lo que estás celebrando es el nacimiento del sol, celebrando las fiestas saturnales a un Dios, el rey de los dioses paganos, al Dios Saturno, y que tú has hecho un altar dentro de tu casa. Eso es así, esa es la verdad. La Biblia muestra que si adoramos al Dios de un modo o del otro, de verdad, eso no le importa al diablo. Que tú creas que es el nacimiento de Jesús, eso no le importa al diablo. El chiste es que lo adores, que no adores a Dios. El chiste es que tú pongas un santuario en tu casa para que Dios no esté allí. Eso es lo que quiere el diablo. Lo que tú crees al diablo no le importa. Lo que tú haces es lo que le importa. ¿Me explico? Entonces, dices tú, ay, no tiene nada de malo. Esa es la mentalidad cuando nosotros estamos poseídos por la ignorancia. Poseídos por la ignorancia, ¿ok? No de un demonio, de la ignorancia. Porque cuando llega la verdad ya no somos ignorantes. Entonces, ¿y qué pasa cuando seguimos desobedeciendo? Entonces ya no hay nada que hacer, ¿no? Porque es de conocer y todavía hacer lo que se te enseñó, Dios te enseñó, entonces Dios te dice, bueno, pues es tu decisión, porque Dios te puso a escoger entre dos cosas, ¿verdad? Quiero que me acompañen a Éxodo 32, versículo 1 al 6, y luego nos pasamos al 10, y luego nos pasamos al 28. Y vamos a ver, hermanos, porque el que tú digas que estás adorando a Jesús, el nacimiento de Jesús, eso es lo que tú dices. Pero ¿qué pensará Dios acerca de lo que tú piensas y de lo que tú dices? ¿Qué piensa Dios? ¿Okay? Eso es lo importante. Lo más importante no es lo que tú piensas, porque la mayoría de los seres humanos piensa una cosa determinada acerca de la Navidad, pero eso no le importa a Dios. Lo que le importa, o lo que nos debe de importar a nosotros, ¿qué piensa Dios acerca de lo que nosotros creemos que es una festividad santificada por su presencia? Lo cual no es cierto, ¿ok? Dice en Éxodo 32, 1 al 6, y luego nos pasamos al 10 y luego al 28, ¿ok? Dice, el pueblo vio a Moisés, se estaba demorando en bajar del monte, así que se reunieron alrededor de Aarón y le dijeron, ven, haznos unos dioses para que nos guíe porque no sabemos qué le pasó a Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto. Aarón le dijo al pueblo, quítense los aretes de oro de sus esposas, hijos e hijas,
tienen en las orejas y tráiganmelo. Entonces todo el pueblo se quitó los aretes de oro de las orejas y se los llevaron a Aarón. Aarón recibió el oro, lo fundió y con cincel le dio forma de un becerro. Luego el pueblo dijo: Israel, aquí están tus dioses. Estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio todo esto, construyó un altar frente al becerro y anunció: mañana vamos a celebrar una fiesta en honor al Señor. Y a la mañana siguiente, el pueblo se levantó muy temprano ofreciendo sacrificios que deben quemarse completamente y trajo ofrendas para festejar. Luego el pueblo se sentó a comer, a beber y después se levantó a celebrar. Pero ¿qué sucedió cuando nosotros celebramos, por ejemplo, una Navidad pensando de que ahí está Dios? Dice en Éxodo 32, en el versículo 10 y 30, Señor le dijo a Moisés: ya me he fijado en este pueblo y me he dado cuenta de que son muy tercos. El versículo 10 dice: ahora déjame solo para poder descargar mi ira contra ellos, después haré de ti una gran nación. Versículo 30, a la mañana siguiente Moisés le dijo al pueblo: ustedes cometieron un gran pecado. Sin embargo, yo voy a subir ahora a donde está el Señor para ver si puedo hacer algo para que Él los perdone. Y esa es la función del siervo de Dios. La función del siervo de Dios, cuando vemos que todavía el pueblo sigue en la ignorancia y haciendo las cosas que a Dios no le agradan, decir: Padre, ten misericordia de ellos. No extiendas tu mano sobre sus hijos. No extiendas tu mano sobre sus nietos y bisnietos. Por favor, no los destruyas. Dale la oportunidad. La oportunidad que a mí me has dado. Que muchas veces me has dado la oportunidad cuando yo he sido igual que ellos, de terco y necio, querer estar reincidiendo en las tradiciones del mundo. Dales también a ellos la oportunidad. No los elimines. El gran maestro Jesús, porque no hay un maestro que lo iguale, el gran maestro Jesús nos dijo exactamente a sus discípulos que querían que hicieran en las instrucciones de las Sagradas Escrituras. Por favor, acompáñenme a 1 Corintios 4:6. Yo con esta palabra, es la última palabra que les voy a leer, con esta nos vamos a despedir, ¿ok? Y no sin antes ponerme de acuerdo con ustedes para que porque sé que es un tema muy delicado, donde estamos metidos todos, de una manera u otra estamos metidos todos en esto. Pero a Dios le desagrada tanto, que a ese pueblo que adoró al becerro, ¿saben qué? Después a los levitas y a todos le dijeron: júntenme a todos aquellos que dieron sus aretes para hacer ese becerro y derritan ese oro y déselo a tragar. A Dios le desagrada que tú seas un idólatra y desobediente a lo que Él te está instruyendo. Aun cuando Moisés fue a pedirle y rogarle a Dios Padre de que no los destruyera, Él dijo: yo voy a destruir a esta gente pagana, a esta gente idólatra. Y quizás a ti no te duela, pero cuando veas a tus hijos, a tus nietos padecer, entonces quizás sea demasiado tarde cuando tú te quieras arrepentir. Es ahora cuando tú siembras para tus generaciones. Es ahora tu obediencia cuando haces tú por los tuyos. No es hasta que tú lo veas, sino es ahora cuando siembran. Porque lo que vas a cosechar es lo que tú vas a sembrar hoy en la presencia de Dios. Cuando tú tienes un hogar, ¿quién te lo dio? Dios. ¿Cómo te atreves a meter un trono de Aarón allí? ¿Cómo te atreves a hacer un santuario a ese Dios
¿Cómo te atreves a darle con esa lucecita la bienvenida espiritual a ese demonio? A ese que están provocando carne a Baal, porque es el promotor de los carnavales. Ese Rey de Dios es el promotor de los carnavales. Entonces, dice la palabra en 1 Corintios 4:6, hermanos, les pongo como ejemplo de todo esto a Apolos y a mí mismo. Y lo hago para que con nuestro ejemplo ustedes puedan aprender lo que significa solo obedezcan lo que dicen las Escrituras. Así no sentirán orgullo por un hombre y odio por el otro. Dios quiere, hermano. Dios quiere que solo, si tú crees en eso, busca cuando Dios aprobó que nosotros celebremos alguna tradición del mundo. Búscalo, búscalo. Y Dios te manda, solo obedezcan lo que dice la Escritura, por su propio bien, por nuestro propio bien de la familia y por lo que ustedes conocieron ahora. Yo les quiero bendecir, hermano. Esta es la palabra que Dios me dio para compartir con ustedes. Fue muy fuerte, desde el principio lo es, porque al menos los entendidos conocemos una verdad diferente que no conocíamos y nos ayuda a tomar decisiones. Las decisiones muchas veces determinan cosas importantes en nuestro futuro, ¿ok? Miren, yo he aprendido de que una persona frustrada, una persona que está frustrada, que está en una depresión profunda, hay un concepto que tienen toda su atención, absolutamente toda su atención. ¿Y saben cuál es ese concepto? Viven y se enfocan solamente en el pasado. Eso es lo que están viviendo, solo están enfocados en el pasado. ¿Qué hay que hacer con esas personas? A esas personas, para darle una sanidad, hay que sacarlas, porque esas personas nomás quieren estar encerradas. Esas personas nomás quieren no ya platicar con nadie, quieren estar solos, solas, y esas personas hay que sacarlas a la calle, que vean el futuro, la vida, el presente, que ya no vean el pasado. Necesitan distraer a esas personas para que salgan de ese estado anímico tan tremendo que los está matando. A esas personas hay que sacarlos a la vida, porque lo que están viviendo y enfocados solamente en un pasado muerto. Fue feo, no lo sigas viviendo. Y eso es lo que quiere Dios, que vivamos un presente y un futuro glorioso en su presencia. Pero su presencia está en lo que Él dice, no en lo que nosotros pensamos, en lo que Él dice. ¿Ok? Vamos a orar, hermanos. Y que esta palabra, le pido al Espíritu Santo de que no sea malinterpretada, sino que sea solo lo que Dios nos está diciendo e informando, y que nosotros hagamos, pues, que nos ayude a obedecerlo, ¿verdad? Porque es difícil. Yo no digo que es fácil, es difícil, pero que Dios nos ayude. Y yo quiero pedirle a Dios que Dios les ayude también a ustedes. Yo no me es tan difícil porque nomás estamos mi esposa y yo. No nos es difícil caminar de acuerdo los dos. Pero si yo estuviera en tu lugar donde hay niños, donde hay nietos, nietas, donde hay familia que vive bajo nuestro techo, entonces se complican las cosas. Y que Dios les ayude, ¿ok? Yo no vengo a convencer a nadie, solamente a enseñar, ¿ok? Amoroso Dios, Padre Celestial, en esta hora, Padre, yo me despojo de toda contaminación física y espiritual, igualmente que mis hermanos, porque yo sé que en el mundo espiritual se mueven potestades, gobernadores, se mueven principados que no querían que yo abriera mi boca a traer esta enseñanza. Pero poderoso eres tú que has apartado esas potestades y has luchado en este momento por tu siervo y respaldándome con tu poderosa palabra y con tu poderoso Espíritu Santo. Sé tú, Espíritu Santo, convenciendo en esas áreas que necesitamos ser convencidos, pero también consuela en esas áreas que necesitamos ser consolados. Espíritu Santo, dales
mucha sabiduría a mis hermanos, a mis hermanas, para que ellos puedan actuar de la manera, en la paz que tú nos mandas que actuemos. No señalando a nuestros familiares, no señalando a nuestros vecinos, no señalando a ningún otro miembro de alguna congregación cristiana, sino solamente tú nos mandas amarnos unos a otros. No nos mandas criticarlos. No nos mandas más que si nos da la oportunidad de dar una enseñanza. Pero si vemos de que las cosas se complican, nosotros también estamos siendo mandados por Dios que no vayamos a debatir con la palabra, porque la palabra es paz. Y lo que viene de Dios viene acompañado de paz. No de problemas y discordias, sino cuando está Dios, hace su manifestación en paz, porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento ha de guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en ese solo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Yo los bendigo, hermano. Los bendigo con toda bendición de siervo y bendigo tu familia, bendigo todo el resto de esta semana para que te vaya bien. Y para que el Espíritu Santo tome el lugar que debe de tomar en tu vida primeramente, pero también en tu hogar. Porque así declaro tu casa donde viven personas. Declaro una casa transformada en un hogar donde habita principalmente Dios el Padre. Porque en vano edifican los edificadores cuando no está Jehová Dios de los ejércitos en medio de esa edificación que es tu propio hogar, tu propia casa. En el nombre de Jesucristo te bendigo y bendigo el resto de la semana para que te vaya muy bien. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.